a Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, estar en contacto con usted y con nosotros para comentar la encuesta realizada precisamente por Gabinete de Comunicación Estratégica previo al tema electoral dentro de 11 días del 6 de junio. No es una encuesta sobre aspiraciones para triunfos electorales de ningún partido político, sino es una evaluación general sobre el avance que marca el país en este momento, en estas vísperas, la opinión que tiene la gente en relación con Andrés Manuel López Obrador, el tema de la polarización que ha sido tan comentada, cuánta confianza le tiene la gente al presidente de la República, está la gente de acuerdo o en desacuerdo con la gestión del presidente López Obrador, cómo le ha ido a México durante los últimos 2 años en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleos, en materia de corrupción. Federico, no te entretengo más, mejor te lo pregunto a ti directamente. Interesantísima esta medición de Gabinete de Comunicación Estratégica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Un placer estar en tu programa, Pepe. Muy buenas noches. Y bueno, lo que estamos presentando es un corte de caja previo a la elección, donde medimos primero la percepción sobre el avance del país. Por otro lado, preguntamos sobre cómo están viendo al presidente, cómo están viendo al gobierno, y luego una serie de reactivos que tienen que ver con el proceso electoral. Si me permites, empezaría con el tema del avance del país. Por favor, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo siente en general que va el país? Es una pregunta que ustedes mismos plantearon. Le preguntaron a la gente si va avanzando, retrocediendo o está estancado. Así es, efectivamente. Y tenemos una serie histórica que empieza prácticamente desde el primer día del gobierno. Y aquí, bueno, ya huelga decir que la valoración al principio del gobierno, como todo gobierno, era más positiva. Lo que importa es cómo está ahora el gobierno. Y fíjate, o cómo se está viendo al país, perdón. Y en este caso, 44.7% dice que el país está estancado, avanzando solamente el 32% y retrocediendo 20%. Es decir, solamente 1 de 3 mexicanos siente que el país va avanzando. Esto es un contraste a lo que ocurría en los primeros 100 días, donde 2 de 3 mexicanos pensaban que el país estaba avanzando, ¿no? El otro tema es la evaluación del presidente. ¿Qué opinión tenemos los mexicanos del presidente de acuerdo con esta medición? Fíjate que estamos muy en línea de lo que prácticamente todas las encuestadoras dicen, donde la opinión buena o muy buena es del 54%, la mala, muy mala, 31%. Pero mira, aquí hay un dato que nosotros llamamos aproximación a la polarización. Es decir, identificamos quienes tienen muy buena opinión del presidente y quienes tienen muy mala opinión del presidente. Y esta cifra es la que sí ha cambiado. Y fíjate, mientras en los primeros 100 días 30% tenía muy buena opinión y solamente 2.9% tenía muy mala opinión del presidente, ahora en vísperas de la elección esto ha cambiado. 19% tiene muy buena opinión y ya 16.6% tiene muy mala opinión. Es decir, 1 de 3 mexicanos tiene pintada la cara de guerra. Es decir, o está muy a favor o está muy en contra del presidente, con todo lo que eso significa. ¿De qué tanta confianza tiene el pueblo en el presidente de la República? Si tuvieras que... ¿Le confiarías al presidente las llaves de tu casa? Creo que lo preguntaste, sí, ¿no? Así es, efectivamente, es una fórmula para medir confianza, porque cada quien tiene una idea de confianza y nosotros utilizamos una expresión de la vida ordinaria, de la vida común. Si usted tuviera que salir de vacaciones, ¿le confiaría las llaves de su casa al presidente López Obrador? 54% dice que no, 43% dice que sí le confiaría las llaves. ¿Esto qué quiere decir? No es una mala cifra. Quiero decirte que esta pregunta la hemos hecho a muchos presidentes, a muchos gobernadores, y las cifras de confianza van muy, muy abajo,
a la que tiene el presidente. Es decir, 43% que le confiaría sus llaves no es un mal resultado. ¿La gente está de acuerdo o no está de acuerdo con el presidente? Hay más que están de acuerdo y menos que están de acuerdo, pero sin embargo la cifra del desacuerdo se ha incrementado. La cifra del desacuerdo se ha incrementado y fíjate, hay una cosa, el presidente se le puede ver de dos maneras, como persona, es decir, como un activista social o bien como gobernante. Y aquí lo que nosotros hemos identificado es que una de las explicaciones para que el presidente López Obrador sea bien evaluado es que se le ve como persona, no se le ve como gobierno. Más adelante daré las cifras de cómo se ve su desempeño ya como gobernante y tendríamos cifras que hacen contraste con este 54.5% que son los que están de acuerdo con la manera como Andrés Manuel López Obrador está gobernando. Hay un 42% que está en desacuerdo. Y bueno, también evaluaste cómo nos ha ido en materia de salud, de educación, de empleos, en gran resumen, y corrupción, por ejemplo. ¿Qué te dice la medición de la corrupción? Fíjate que en todos los rubros, la valoración positiva, por ejemplo, en salud, lo positivo es 37%, en educación es 28%, en generación de empleos 28%, y en corrupción, que se supondría que sería, digamos, la joya de la corona de este gobierno, solamente trae 38.8% de valoración positiva, 17.6% asume que las cosas están igual y 38.4% dicen que la corrupción ha aumentado mucho o algo. ¿Entre quién se hizo esta encuesta? Antes de entrar a lo que piensa la gente del Instituto Nacional Electoral. Esa es una encuesta que se hace a población abierta, se asignan cuotas demográficas de acuerdo a los municipios, también se respetan las cuotas de género, de edad, para que tenga una representatividad de lo que es la gran diversidad nacional que es México. Correcto. Respecto a la opinión del Instituto Nacional Electoral, ¿la gente confía en las elecciones que va a haber el próximo 6 de junio? Sí, fíjate que en este caso la opinión del INE es muy buena o buena, es 62%, que es superior, y lo subrayo, superior a la que tiene el presidente. Y la opinión mala, muy mala, es solo 26%. Es decir, en esta confrontación del presidente con el INE sale ganando. Y cuando ya hablamos de que confianza de que habrá un proceso electoral transparente a cargo del INE, 58.6% sí confía en que va a haber un proceso electoral transparente. Y un 38% confía poco o de plano no confía nada. Así es, efectivamente. En este caso, bueno, pues es importante que el árbitro cuente con un aval social y por lo pronto más de la mayoría tiene la idea de que el INE está haciendo bien su trabajo y que es confiable. Ahora, mucha gente nos preguntamos si Morena va a conservar o va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué te dice este estudio? Bueno, mira, yo te puedo decir lo que dice el estudio y te puedo dar también una opinión como experto en la materia o conocedor en la materia. Primero, ¿le conviene más a México? Nosotros preguntamos que Morena conserve la mayoría o que otros partidos ganen más espacio en la Cámara de Diputados. 46% nos dijo que otros partidos ganen más espacios y solamente 42% que Morena conserve la mayoría. Ese es un dato muy, muy relevante porque lo que nos está perfilando es una predisposición de la población respecto a la pluralidad en la Cámara de Diputados. Ahora, mi opinión te la doy independientemente de lo que es la encuesta. La integración de la Cámara de Diputados va a estar condicionada por lo que ocurra en las contiendas locales. ¿Por qué?
porque al elector le interesa más quién va a ser su presidente municipal o quién va a ser su gobernador, a quién va a ser su diputado federal. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme la contienda en los ayuntamientos, que prácticamente todo el país va a tener elección de ayuntamientos y 15 estados van a tener elección de gobernador, conforme se vaya cerrando la contienda local, esto va a repercutir en los resultados de la elección de diputados, de tal manera que nosotros asumimos, por ejemplo, y te lo digo de manera inequívoca, que para nosotros es muy, muy difícil que el partido gobernante, Morena, por sí mismo, tenga la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Podría lograrlo si tuvieran muchos triunfos distritales sus aliados, es decir, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Estamos hablando alrededor de 40-45 triunfos distritales. Si esto ocurriera, ahí sí, en su conjunto, podrían rasguñar la mayoría absoluta. Pero estimamos que conforme se van aproximando las elecciones, los datos de Morena van a la baja, que es un dato que coincide prácticamente en la medición de todas las casas encuestadoras. A quienes entrevistaste, ¿aceptarán los resultados electorales a favor del presidente de la República? Sí, lo que preguntamos es si el presidente de la República cree que aceptará los resultados electorales o no lo reconocerá. Y el 47%, es altísimo el dato, dice que el presidente no va a reconocer los resultados. Y 43% dice que sí aceptará el presidente los resultados. ¿Qué opina la gente de que el presidente intervenga en las elecciones? El 61% está en desacuerdo en que el presidente intervenga, de los cuales 45%, Pepe, está muy en desacuerdo que el presidente intervenga, y solamente 31% está algo de acuerdo o muy de acuerdo a que el presidente intervenga en las elecciones. Este estudio, este trabajo de Gabinete de Comunicación Estratégica, Federico Berrueto, pues sí pone de manifiesto que hay una polarización muy marcada. Así es, efectivamente estamos en curso hacia la polarización. No es una cosa, Pepe, nosotros lo hemos estudiado este tema, que sea imputable del todo al actual presidente de la República. El tema del descontento y la insatisfacción precede a la elección de 2018. El por qué Andrés Manuel López Obrador pudo ganar y Morena con una mayoría muy consolidada fue porque dio expresión electoral a un descontento que estaba ya en la sociedad, de manera tal que actualmente estamos viviendo ese descontento y también un desencanto, porque hay muchos que no están satisfechos con lo que está haciendo el actual presidente de la República. Federico Berrueto, finalmente, ¿cómo percibes tú el tema de la participación de los ciudadanos con credencial para votar? ¿Habrá buena participación? ¿Habrá escasa participación? ¿O se va a medias la cosa? ¿Cómo la miras? ¿Con un 50% quizá, 40 y tantos por ciento? Mira, se tomó una decisión acertada, y es la concurrencia de elecciones. En 2003 votó el 41%, elección intermedia. En 2009 el 45%, elección intermedia. En 2015, 48%. Nuestra estimación, precisamente por la concurrencia de elecciones, es cuando menos 53% de la lista nominal va a participar en la elección. Un voto anulado, ¿a quién beneficiaría? Pues es un voto contrario a la democracia, a la participación, a la definición. En un sentido o en otro se debe votar, y creemos que el anular el voto es un rechazo al sistema electoral, al sistema democrático, al sistema de representación. Ya no se diga la no participación, claro. Así es, la no participación, que pues lamentablemente siempre hay un porcentaje importante de mexicanos. Tenemos un sistema electoral donde existe la obligación de votar, eso dice la Constitución, pero no hay sanción a quien no vota, de tal manera pues que se vuelve en realidad
un derecho, no una obligación, y por lo mismo somos de los países que tiene una baja participación. Pues vaya panorama que nos planteas, nos queda claro y te agradecemos muchísimo, Federico Berrueto, el que hayas tenido el tiempo para comentar todo esto con la audiencia de Grupo Fórmula, que estoy seguro mucho te agradece. Pepe, es un privilegio estar en tu programa y desde luego estaré a disposición porque mira, los que nos dedicamos a las encuestas tenemos que dar la cara después de la elección. Quienes estamos diciendo que Morena no va a tener mayoría, bueno, tendré que dar la cara a tu público para decir qué fue lo que sucedió, si es el caso que sí tiene mayoría. Como también aquellos que hicieron el pronóstico, que es la abrumadora mayoría, de que Morena sí tendría mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, también creo que deben dar una explicación. Correcto, estaremos pendientes y recurriremos a tu comentario, tu análisis cuando hayan pasado los hechos electorales el próximo 6 de junio. Federico Berrueto, un placer como siempre, es un gusto enorme poder saludarte. Igualmente, Pepe, saludo al auditorio por tu amable conducto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.